Buenos días a todos. Tengo el placer de empezar hoy un diálogo que forma parte del proyecto financiado por el Ministerio de Exteriores sobre el Estado de Derecho y el estado de la democracia en diferentes partes del mundo. Este proyecto se presentó hace unos días en la Fundación FAES y el diálogo de hoy forma parte de este proyecto y se centra especialmente en 3 países de América Latina, en Colombia, en Ecuador y Venezuela. En este año, en 2024, al menos 9 países latinoamericanos acuden a las urnas. 6 de ellos celebran elecciones presidenciales. De hecho, El Salvador ya lo ha hecho. Las elecciones presidenciales se celebrarán en Panamá, en República Dominicana, en México, Uruguay y Venezuela. Y otros 3 países de América Latina celebrarán las elecciones locales: Costa Rica, Brasil y Chile. A esto se suma al menos la consulta constitucional que podría celebrar Ecuador en fecha aún por determinar. El Estado de Derecho y de la democracia obviamente no está en el mismo estado en los países, en todos los países de América Latina. El concepto de democracia y de Estado de Derecho no se entiende de la misma manera en los países del sistema político de las democracias liberales, como son los países de la Unión Europea o los Estados Unidos, en fin, lo que llamamos Occidente, y la democracia liberal, a diferencia, por ejemplo, de los países donde existe la democracia popular, como es China, o la democracia iliberal, como es, por ejemplo, Rusia. Hoy, como he dicho, vamos a hablar particularmente de 3 países de América Latina. Hemos elegido estos 3 por diferentes razones, pero una de las razones es que no podemos hablar de todos los países de América Latina en un diálogo, y sobre todo, pues, este diálogo también no nos dará suficiente tiempo para hablar de todos ellos. Pero en cualquier caso, contamos con 3 extraordinarios panelistas, con Carmen Beatriz Fernández, que es consultora de Data Estrategia y profesora invitada de la Universidad de Navarra, con Rafa Rubio, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y con Bertrand de Lagrange, jefe de la redacción del diario independiente cubano 14 y medio. Para empezar, primero voy a plantearos una pregunta a los 3, una misma pregunta a los 3, y luego intentaré preguntaros cosas particulares de cada uno de estos países que he mencionado. Para los 3, primero vamos a aclarar qué significan los conceptos el Estado de Derecho y la democracia en América Latina y particularmente en estos 3 países. Yo he intentado decir que no todo el mundo entiende estos conceptos de la misma manera, ¿no? Rafa, por ejemplo, ya que estás aquí a mi vera. O sea, yo creo que el concepto de Estado de Derecho y el rule of law, que a veces se utilizan como sinónimos, aunque no lo son exactamente, son la primacía de las normas sobre el resto. O sea, es la ausencia de atajos o la ausencia de personas que estén por encima de las normas, ya sea dentro de lo público, o sea, que los gobernantes y los diputados y los jueces estén sometidos al imperio de la ley y por tanto tengan que respetar unas normas establecidas, pero que también los ciudadanos en sus distintos ámbitos también estén sometidos a esas reglas, ¿no? Y el Estado de Derecho en la democracia moderna se identifica, en mi opinión, con la democracia constitucional,
no es lo normal, o sea, no suele ser bueno poner adjetivos a la democracia, pero creo que es una forma gráfica de describirlo. O sea, para que exista un Estado de Derecho en la democracia moderna es necesario la primacía de la Constitución. Cuando la Constitución desaparece como referente, ya sea porque se debilita su primacía respecto al resto de las normas o porque se pone al mismo nivel que lo que en algunos países llaman el poder ciudadano o ese cuarto poder, realmente el Estado de Derecho empieza a debilitarse, porque se confunden la división de poderes, se dejan de respetar los derechos fundamentales. Por eso yo diría que lo que caracteriza a un Estado de Derecho firme es la existencia de una Constitución entendida como norma y como norma suprema a la que están supeditados el resto de las normas. Y creo que eso hoy en Latinoamérica se está viendo debilitado, amenazado por, podríamos decir, o dicen algunos, por la ausencia de resultados, ¿no? Hay una especie de sensación de que es mejor una democracia de peor calidad que obtenga resultados que una democracia que, cumpliendo todas las formas, por decirlo de alguna manera, no sea capaz de resolver los problemas que tiene la región. Y eso que algunos han querido llamar la buquelización de Latinoamérica, que va en cierta línea en eso, el entender que la situación es tan dramática que a veces hay que hacer excepciones, que es más importante el conseguir los resultados que necesariamente el respeto de las normas. Y lo que en mi opinión es un error, porque cuando uno cede a esa tentación, porque creo que es una tentación de alguna manera totalitaria, uno se va privando a sí mismo de protección y llega un momento, cuando las cosas le afectan, que no goza de esa protección que es la que dan las normas y el Estado de Derecho. Carmen, ¿estás de acuerdo, veo? Porque... Bueno, muy de acuerdo, además lo ha dicho casi todo el doctor Rafa Rubio, pero sí, solo añadiría que creo que en Latinoamérica las elecciones están sobrevaloradas, ¿no? Entonces la importancia de las elecciones nos lleva a unas democracias muy electoralistas, donde como si la elección fuese superior a todo lo demás. Y en realidad el estadio superior de la democracia es esa democracia a la que alude Rafa. Es una democracia liberal donde el imperio de la ley está por encima, nadie está por encima de la ley, nadie es la ley por más popular que sea, ¿no? Y entonces eso, bueno, de hecho el BDEM, Varieties of Democracy, que son estos indicadores de trabajo súper concienzudo que hacen año a año midiendo la calidad de las democracias en todo el mundo, distingue entre democracia electoral y democracia liberal, ¿no? O sea, la democracia electoral es muy importante y significa que las elecciones son libres y justas, y eso pues es válido, pero la democracia liberal va un paso más allá. O sea, no solamente las elecciones son libres y justas, sino que hay separación de poderes y hay me permite el anglicismo check and balances, ¿no? O sea, unos poderes controlan a los otros poderes, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero en Latinoamérica subestimamos eso, ¿no? Y esa buquelización a la que alude Rafa, pues sin duda es la consecuencia de esa sobrevaloración de las elecciones, ¿no? De la democracia electoralista, que a la postre una democracia electoralista te puede conducir al populismo, ¿no? Claro, en Europa del Este, en proceso de transición a la democracia después de la caída del comunismo, se distinguió entre la democracia formal y democracia sustancial, que coincide realmente con vuestra descripción, ¿no? Porque aparentemente todo funciona, pero las elecciones no son todo. Por mucho que haya elecciones, un país puede ser muy populista y muy dogmático. Bernard, tu opinión de todo esto. Yo creo que más allá de las elecciones como tales, primero, no son justas ni iguales en todos los países. En la mayoría de los países latinoamericanos, ahora ya no diría la mayoría, pero antes en la mayoría, las elecciones implicaba de parte del poder que estaba ya controlando el país, una capacidad de comprar votos por millones. El PRI, por ejemplo, en México estuvo décadas en el poder por la sencilla razón que tenía la capacidad precisamente
de organizar elecciones con apariencia de legalidad absoluta, de respeto de la ley, de respeto de la Constitución, pero en los hechos era un solo partido que lo controlaba todo y que tenía el apoyo del Estado. México llegó a un extremo que también he visto en menor medida en otros países del continente, de crear su propia oposición. Había varios partidos de oposición dentro en México que habían sido totalmente creados por el gobierno, que tenían su financiación del gobierno y que tenía también que participaba del fraude. Se les ayudaba para que tuvieran una cierta cantidad de diputados y así crear la ilusión de elecciones justas y equitables. Es lo que Vargas Llosa en una época llamó la dictadura perfecta, hablando de México, porque efectivamente todas las apariencias de la democracia y del respeto a la separación de poderes estaban ahí, pero en los hechos no era así. Y esto ha durado hasta hace muy poco, y yo diría que todavía en México, fuera de las grandes ciudades, sigue existiendo. Ahora bien, la concepción del Estado de Derecho, según el país donde te encuentras, va a variar mucho. Si estás en Cuba, el gobierno te puede demostrar absolutamente que ellos respetan el Estado de Derecho, que corresponde a su Constitución, y que hay elecciones. Efectivamente, hay elecciones, han creado leyes y respetan sus propias leyes. Las respetaban. Ahora, como tienen mucho más problema, empiezan a no respetarlas. Pero entonces hay que ver desde el punto de vista de los regímenes o gobiernos que están en cada uno de esos países o de la propia sociedad, cómo ellos conciben el Estado de Derecho. Si vamos a la regla del Estado de Derecho que Rafa ha definido antes y que son las reglas universales, pero digamos de la separación de poderes, que las elecciones no lo son todo, que debe haber muchas otras cosas para llegar a esta democracia que llamamos occidental. Lo que vemos es que yo creo, ahora después de muchos años de práctica en América Latina, donde he cubierto muchas elecciones y muchos conflictos desde los años 70, he visto que las elecciones tal como las conocemos nosotros son a veces totalmente inaplicables. Y hay que hacerse la idea que el proyecto es que esas elecciones mejoren y que lleguemos a un Estado de Derecho verdadero. ¿Cuáles son las preocupaciones de los salvadoreños que acaban de votar de manera a la búlgara por Bukele? Es la violencia. Y en otros países es la violencia y la pobreza. También lo es en El Salvador, pero de manera quizás menos aguda que en otros países del continente. Entonces, frente a los salvadoreños era un sinvivir para ellos. Cuando ven finalmente es lo de los mesías de siempre. Se presenta uno que te ofrece soluciones y que realmente las aplica. Que estés de acuerdo o en desacuerdo es otra cosa. Pero los salvadoreños, en esa votación, que finalmente no fue nada sorprendente, han demostrado que es lo que querían y que por el momento intentar imponer otra cosa es imposible. En cambio, yo estoy convencido que si se va resolviendo el problema de la violencia y también parcialmente de la pobreza, son sociedades que van a evolucionar poco a poco hacia la democracia que nosotros consideramos como la democracia, si no perfecta, por lo menos la que funciona bastante bien en muchos países del mundo. En muchos países del mundo no, en Europa esencialmente. En Europa. Porque no hay que olvidar que es lo mismo en el mundo árabe, hay elecciones y pasa lo mismo, no es específicamente del continente latinoamericano. La única diferencia que le veo yo en el caso de América Latina es que es el continente más violento del planeta y eso tiene mucha importancia. Sí. Uh-huh. Bueno, profesor Rafa Rubio es profesor de la Universidad Complutense, pero su
su trabajo no tan secreto, mejor dicho, su pasión es ser observador en las elecciones y seguir diferentes procesos electorales en diferentes países de América Latina. Tú conoces bien a Ecuador, has sido observador de las elecciones en Ecuador. ¿Cómo valoras la situación actual en Ecuador? Todos hemos visto el motín de las cárceles, el auge del poder de las bandas de narcotráfico, la violencia que acaba de mencionar Bernard. ¿Qué debemos observar en los próximos meses en Ecuador? Y sobre todo, hay peligro de un efecto dominó. Quiero decir, hay violencia de toda América Latina, pero es como... puede contagiarse esto de un motín en una cárcel, ¿no? Porque las imágenes eran tremendas realmente. O sea, yo creo que en el fondo Ecuador ya es fruto de un contagio, por decirlo de alguna manera. O sea, Ecuador no deja de ser la continuidad de la existencia de territorios y espacios sin ley, como pueden existir en México, como han podido existir en Colombia durante muchos años. O sea, que de repente explota la situación y nos damos cuenta, o el Estado se da cuenta, de que no tiene capacidad o que es muy débil frente a la situación en determinados espacios. Y uno de ellos, que además suele ser así tradicionalmente en todos los países de Latinoamérica, son las cárceles. O sea, en Latinoamérica se ha creado la costumbre de meter a la gente en la cárcel, dejar que hagan lo que quieran. Pues es famosa la cárcel de oro de Pablo Escobar, por poner un ejemplo conocido por todo el mundo, pero que en Ecuador se reproducían situaciones similares, se han dado en México. O sea, que hay una cierta costumbre de, bueno, en Brasil se ha dado también, ya hace no tanto tiempo, de metemos a la gente en la cárcel y de muros para adentro que hagan lo que quieran, incluso salir y entrar siempre que formalmente pasen lista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de repente eso se ha demostrado que no solo no es suficiente, sino que se ha ido haciendo no solo con las cárceles, sino con espacios dentro del país. Y en una situación política muy complicada, porque no olvidemos que Ecuador ahora mismo está, por decirlo de alguna manera, en un gobierno provisional, en un gobierno que ha sido elegido para menos de un gobierno y un parlamento que han sido elegidos para menos de 2 años. Hay elecciones el año que viene, porque el hecho de que se hayan celebrado elecciones el año pasado no interrumpe los mandatos formales establecidos y, por tanto, pues de alguna manera la elección de Lasso le sigue la elección del año que viene. Por tanto, el presidente Noboa tiene muy poco tiempo para implementar un plan real de respuesta a los problemas del país. Y además, en una situación que parlamentariamente al menos es muy complicada. O sea, no hay partidos fuertes, creo se ha ido diluyendo, el PSC, que era el partido tradicional, pues ya no es tan fuerte, el movimiento indigenista, que llegó a tener un peso fuerte en el Parlamento, vuelve a estar muy dividido y con muchos problemas de corrupción. Y en una alternativa, o sea, y ante la ausencia de una alternativa orgánica, por decirlo de alguna manera, o estructurada, surgen los líderes espontáneos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues ya hubo algunos candidatos en esta última elección que se presentaban por libre, con marcas de partidos compradas literalmente para poder presentarse de una forma más sencilla, pero que realmente no representaban fuerzas políticas, sino un poco ese mesianismo del que veníamos hablando, de dar soluciones a los grandes problemas del país, y uno de ellos era la seguridad. En un momento dado, además, que como se sabe, pues la inseguridad se puso de manifiesto en medio de la campaña con el asesinato de uno de los candidatos, que no digo que fuera el que más posibilidades tenía, pero que era uno de los 5 que estaba delante, ¿no? Entonces, el país se encuentra en una situación de crisis en la que parece que se ha perdido el control real del país, y que hay auténticas zonas del país en las que hay una impunidad total, y con un gobierno, pues, limitado, por decirlo de alguna manera, fundamentalmente por el tiempo y por la división del Parlamento. Del Parlamento. Bernard, tú has mencionado Colombia como uno de los ejemplos orafa de la violencia, y Colombia es un país que habitualmente ha sido percibido como un aliado de los Estados Unidos, como uno de los países más occidentalizados. Y, sin embargo, la victoria en las últimas elecciones colombianas del pasado agosto de Gustavo Petro
desde entonces ha empezado a cambiar la situación y la percepción misma de Colombia. Entonces, ¿cuál es la situación actual y si esto se debe solo, sea lo que nos vas a decir, al hecho de que Gustavo Petro está en el gobierno o Colombia tiene serios problemas y Gustavo Petro es una consecuencia de ellos, ¿no? Bueno, claro, eso es una consecuencia, sin la menor duda. Ahora bien, yo creo que Colombia sigue siendo un aliado de Washington. Las cosas han cambiado. Petro no es un aliado de Washington a título personal, tiene su corazón en Cuba. Eso lo sabemos, está muy claro. Su pasado lo indica, él lo ha dicho en muchas oportunidades. Cuando se va por motivos de salud en algún lugar, se va a La Habana, no se va a Houston. Por otro lado, anteayer precisamente, dos altos cargos de la Casa Blanca, digamos de la administración de Biden, fueron a visitar a Petro en Bogotá, y era para hablar de la cooperación entre los dos países, claro, pero el punto principal de la agenda era hablar de Venezuela y ver cómo Petro puede mediar con Maduro, con el gobierno venezolano, para levantar la inhabilitación de la candidata María Corina Machado, que es la favorita, como todo el mundo sabe. Entonces es interesante porque Washington ha entendido que puede hablar de esto con Petro y que Petro quizás pueda ayudar. Yo no creo que la ayuda de Petro vaya a servir mucho. Él no ha comentado nada sobre esta inhabilitación, que quizás es un punto a su favor para poder negociar con Maduro. Pero en realidad Maduro no va a ceder sobre este punto, porque Maduro no es nadie. Los que están detrás y que lo asesoran, y que más que todo están en La Habana, nunca van a permitir que Maduro pierda las elecciones. Y hay un motivo muy claro por esto. La Habana nunca ha tragado la victoria de Violeta Chamorro en el año 90 en Nicaragua, cuando los sandinistas, y Ortega en particular, aceptó organizar elecciones bajo supervisión internacional y fue a ver a Fidel Castro, y Castro le montó, le dijo que no podía hacer esto, no porque iba a perder, porque pensaba que iba a ganar, pero que el riesgo no vale la pena, que no se puede nunca exponer un régimen revolucionario a las elecciones, a menos que sean elecciones controladas por ti. Bueno, vimos el resultado, que los sandinistas fueron los primeros sorprendidos por su derrota. Pasaría, yo creo, lo mismo en Venezuela. Si Maduro y su gente piensan que tienen encuestas que dicen que no puede ganar María Corina Machado, bueno, podrían levantar la inhabilitación, pero saben que no es así. Entonces no lo van a... Entonces estamos ahora viendo Colombia en ese papel, que me parece muy, muy interesante, pero yo creo que todo esto es para la galería, que no va a pasar nada. Lo que es posible es que no haya elecciones y que usen a Guyana como pretexto para no organizar elecciones. Ya tienen todos los escenarios previstos, yo creo, para evitar una situación demasiado complicada y ver cómo evitan las sanciones, digamos, de nuevo las sanciones de Estados Unidos. Pero volviendo ahora a Colombia, porque era más que todo la pregunta que me hacías. Yo creo que Petro tiene una situación interna muy complicada. Creo que no tiene la capacidad de manejar esta situación. Que Colombia es curioso porque Colombia quería cambio, pero a los colombianos no les gusta Petro. Pero es que no había nadie enfrente que podía ofrecer cambio. Entonces, por ese motivo votaron por Petro, y Petro ganó en junio del 22 con cierta facilidad, pero muy rápidamente hemos visto las dificultades que está enfrentando, su incapacidad de aceptar el funcionamiento de la justicia cuando
toca a su gobierno o a gente cercana a él, ahora en particular su hijo, que está involucrado, supuestamente, involucrado con el narco y que financió una parte de la campaña de su padre con dinero del narco. Eso va a haber un juicio, está ahora en liberación condicional, el hijo de Petro. Entonces, vemos una situación muy complicada ahora, Petro. Y ahora se ha agravado, se ha complicado con otras cosas. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación ha pedido la suspensión por 3 meses del canciller, porque el canciller está supuestamente involucrado en una licitación ilegal de pasaportes, digamos una decisión ilegal para los pasaportes colombianos. Entonces lo han suspendido, pero Petro no ha querido aplicar la suspensión y el propio ministro sigue en su puesto. Bueno, para cuestión de Venezuela, tenemos una española nacida en Venezuela y vamos a aprovechar esta ocasión para preguntar. Bernarda ha mencionado y sabemos que la única candidata, María Corina Machado, la única candidata que sería capaz de competir con Nicolás Maduro, ha sido apartada de la carrera electoral. Entonces mi pregunta es, bueno, 2 por 1. Una es, yo creo que Venezuela es uno de los casos paradigmáticos del deterioro del Estado de Derecho y de esta democracia imitativa que aparentemente cumple pues, formalmente lo que son elecciones o un sistema aparentemente también multipartidista, ¿no? Pero por otro lado, realmente la oposición política cada vez lo tiene muy complicado, ¿no? Si se puede decir todavía esto en Venezuela después de casos de Antonio López, de Leopoldo López, o Antonio López. Antonio es hijo y Leopoldo es padre, lo siento. Sí, pero quiero decir que han ocurrido tantas cosas ya en Venezuela que ya no sé qué más puede ocurrir, ¿no? Lo último es con María Corina Machado, pero ¿qué podemos esperar de este régimen que según Bernard realmente no es el Maduro que decide, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ello primero y luego, por favor, danos tu opinión? Maduro creo que es muy importante. Maduro ha sido permanentemente subestimado y Maduro es muy importante. De hecho, tan importante es que es muy difícil de sustituir pese a que esté en niveles de afecto popular del 10-15%, no pasa de allí. A ver, la situación de Venezuela, efectivamente, y te lo dice esta española de Caracas, es paradigmática en ese sentido tan negativo, ¿no? O sea, Venezuela fue la joya democrática de la América Latina durante muchos años, una democracia pues vigorosa que nace en 1958, que lleva democracia a Centroamérica, que lleva la democracia al Cono Sur, ayuda a llevar la democracia a construir la democracia española. Y efectivamente en 1998, cuando gana Chávez, empieza un declive de la calidad democrática a favor de una democracia electoralista, ¿no? Chávez celebró, no sé si 17 procesos electorales. Chávez y el chavismo dejaron de celebrar procesos electorales cuando empezaban a perderlos, cuando empezó a hacerse real la posibilidad de perderlos, ¿no? Entonces, bueno, ese estado, esa fue la herencia que recibe Maduro, una herencia de una bomba que en lo económico estaba a punto de explotarle y le explotó en las manos, y Maduro se ha sostenido allí, de una manera que pocos vaticinábamos que podía hacerlo, ¿no? Y se ha sostenido por la legitimidad de la fuerza. O sea, por la legitimidad de las bayonetas, no es la legitimidad popular. Repito, es un hombre que está en sus mínimos absolutos, unos mínimos que yo no le conozco a un régimen fuerte con esos mínimos. O sea, es difícil sostener una dictadura que se asienta sobre un 12% de favor popular, ¿no? Y esa es la situación hoy.
esa es la situación hoy, donde ni siquiera es el escenario Nicaragua, que hay mucha gente que dice, estamos llegando al escenario Nicaragua 2021, cuando Ortega inhabilita a los 7 contendores que podrían haberle ganado en una elección relativamente justa y limpia. Hoy Maduro tendría que inhabilitar a muchísima más gente. Bueno, de hecho, hay cerca de 1000 personas inhabilitadas en Venezuela. Entonces, esa es la situación. O sea, hoy por hoy no solamente María Corina podría ganarle a Maduro, sino prácticamente cualquier persona a quien María Corina le alce el brazo. Entonces llegamos a la duda, ¿celebrará elecciones Maduro? Yo creo que sí va a celebrar elecciones, pero en Venezuela hemos venido viendo y la democracia y liberal venezolana se ha venido explicando con la metáfora de la cancha inclinada, una cancha de fútbol inclinada donde los goles entran mucho más fácilmente en una de las porterías, ¿no? En una de las arquerías. Y evidentemente hay un equipo que tiene las de ganar, ese equipo está en el gobierno. Y la cancha venezolana, esa cancha del juego electoral venezolano se ha ido inclinando cada vez más. Y creo que hacia este año electoral vamos a ver una cancha casi vertical, una cancha muy, muy inclinada. Y la pregunta es, ¿será una cancha casi vertical? Las elecciones no serán libres, no serán justas. ¿Podría ganar la democracia aún así? Esa es la pregunta, creo que esa es la pregunta de fondo, ¿no? Si no empezáis a jugar baloncesto, creo que la cancha de fútbol no gana. Claro, oposición. Si fuera baloncesto y es vertical. Evidentemente, la elección se celebrará en la medida que la nomenclatura crea que esa cancha se convirtió en una cancha de básquet, ¿no? Entonces, es que si se inclina y se convierte en claro, vertical, no veo otra opción. Muchos errores de cálculo, ¿no? Y un error de cálculo muy reciente que tiene al régimen de Maduro en esta tesitura hoy por hoy fue la de las primarias, precisamente, ¿no? Cuando Maduro y sus delegados firman el Acuerdo de Barbados, lo hacen porque están seguros de que la primaria será catastrófica. Entonces, por eso firman ellos el Acuerdo de Barbados. Ahora están presos con el Acuerdo de Barbados y hasta Petro o hasta Lula les dice que deben cumplir el Acuerdo de Barbados. Entonces, no están en una situación fácil, entre otras cosas, porque pues se han equivocado. Las dictaduras también se equivocan, ¿no? Y bueno, esa es la incertidumbre. O sea, yo creo que hace un año no había ninguna duda de que Maduro iba a reelegirse en 2024. Hoy hay dudas razonables, ¿no? De esto. Bueno, antes de empezar a preguntar algunos asuntos transversales que afectan a los 3 países, quiero preguntar a Rafa si habrá una consulta sobre la Constitución en Ecuador y si la hay, ¿por qué hay que celebrar una consulta constitucional? Porque durante mucho tiempo hemos vivido con la consulta constitucional de Chile. Ahora que hemos superado esto, empezamos con Ecuador. ¿Habrá, no habrá? ¿Por qué? A ver, las consultas constitucionales en Ecuador, pero en otros países de Latinoamérica son más habituales de lo que parece. Sí. En los últimos años en Ecuador ha habido más de 11 que yo sepa, consultas populares. Son consultas que no promueven el cambio constitucional, sino pequeñas reformas. Y en el caso que comentas, es una consulta, o inicialmente era una consulta provocada por una reforma constitucional que tenía por objetivo unificar o facilitar la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía. Eso se modificó en el Parlamento ecuatoriano, o sea, fue una propuesta de reforma del gobierno de Guillermo Lasso, que fue aprobada, creo, por unanimidad o por una gran mayoría en el Parlamento, pero que por su naturaleza requiere de la consulta popular. Pero en el propio gobierno de Guillermo Lasso hubo, que yo recuerde al menos, otra consulta popular en la que se consultan materias de lo más diversas. O sea, son unas consultas en las que se hacen 7, 8, 9, incluso 12 preguntas en algún caso, preguntando sobre cosas muy diversas que se pueden introducir en la Constitución. En determinados casos, esas consultas son suficientes para modificar la Constitución, en otras, esas consultas son el último proceso previo a una modificación parlamentaria. Entonces, ahora mismo
está pendiente esa consulta, que normalmente tienden a unificarse con elecciones, porque tienen un elemento movilizador muy fuerte. De hecho, muchas veces las consultas constitucionales se han utilizado como herramienta de movilización por parte del gobierno. El gobierno ha entendido qué temas movilizaban más, de hecho Guillermo Lasso lo intentó, qué temas movilizaban más y los han puesto sobre la mesa al mismo tiempo que se celebraban elecciones para lograr que gente que podía apoyar en esos temas apoyara al gobierno. En este caso, lo más probable, en mi opinión, pero no lo sé, es que la consulta se concentre con las elecciones presidenciales. Pero además de esa consulta, el presidente Noboa ha planteado una segunda consulta que ahora mismo está en el aire, pero que podría unificarse, entonces tendría más de 20 preguntas la consulta. Y en esa consulta ha metido muchos más elementos vinculados al arbitraje empresarial, al derecho laboral, a la jornada laboral. Se han introducido y algunas cosas que podríamos decir que faltaban en el primer acuerdo vinculado o reforzado sobre el papel de las Fuerzas Armadas, su capacidad de extradición, por poner un ejemplo, en los acuerdos internacionales. O sea, se han unificado, se ha fortalecido el papel de las Fuerzas Armadas de alguna manera de la primera consulta y se han introducido unos nuevos elementos que, en mi opinión, si se celebrará vinculado a las elecciones. Gracias. Vamos a ir acabando porque el tiempo se nos agota y quería también preguntaros sobre algunos temas transversales en la región. Y voy a empezar por Carmen, que tú también has sido observadora de los procesos electorales en la región, por lo que quiero preguntarte cuáles son los efectos subregionales del chavismo y del gobierno de Nicolás Maduro en la área andina, en Ecuador y Colombia, ¿no? Si hay algo así muy destacable. Bueno, yo creo que Chávez tuvo un impacto muy importante en toda la región andina y en toda América Latina. Maduro más bien es un dolor de cabeza para todos, ¿no? O sea, es un dolor de cabeza para Boric, grande, e incluso para sus aliados como Petro y Lula, ¿no? Sin duda existe una influencia muy negativa de Venezuela como consecuencia de los déficits de gestión de Maduro en el tema migratorio, por ejemplo. O sea, el tema migratorio es un tema importantísimo en todo el continente, incluidos los Estados Unidos, que han tenido este año 300.000 venezolanos que han entrado por la frontera sur, ¿no? Una cosa, la frontera sur, por donde entran mexicanos, por México, sí, a esto te refieres. por Sí. México. Entonces es junto con los mexicanos. es el tema, yo diría que uno de los 3 temas más importantes de la contienda 2024 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y todo eso tiene que ver con Venezuela y tiene que ver con la gestión de Maduro. Una encuesta que estaba viendo en estos días decía que si Maduro vuelve a ganar las elecciones en 2024, el 40% del país estaría pensando en emigrar, de lo que queda en el país. Hoy por hoy, 1 de cada 4 venezolanos estamos fuera. Entonces, digamos, es de una magnitud tan escandalosa que representa un riesgo enorme para toda Latinoamérica y particularmente para los países andinos, pues para los que son claro, frontera, para Colombia. En Colombia hay 2 millones de venezolanos. En Perú, en Ecuador, brotes xenofóbicos muy fuertes. Tienes unas sociedades que es como la emigración que recibe Europa, pero sin los colchones y sin la holgura que tiene Europa, ¿no? Unos sistemas muy precarios de seguridad social, muy precarios de educación, que son colapsados por la migración, ¿no? Entonces, digamos, ese es un gran problema transversal. Y otro gran problema transversal es el que aludía Rafa, ¿no? O sea, el problema del crimen organizado. O sea, tienes crimen organizado muy fuerte e instituciones muy débiles, ¿no? Y muy desorganizadas, ¿no? Crimen organizado e instituciones desorganizadas. Entonces eso creo que son dos males, dos grandes males transversales. De estos 2 problemas voy a preguntar a Bernard, porque guardo otra pregunta a Rafa, que también es
uno de los problemas transversales, que son las campañas de desinformación. Pero primero quiero preguntar a Bernard sobre estos problemas transversales como crimen organizado, narcotráfico e inmigración. Yo creo que estos tres son válidos prácticamente para todos los países de América Latina, pero quizás, ¿cómo lo ves desde perspectiva colombiana o alguna opinión tuya respecto a ello? Me gustaría oír. Sí, yo creo que la gran diferencia entre Chávez y Maduro es que Chávez regalaba petróleo y Maduro regala inmigrantes. Y claro, no es lo mismo. Entonces Venezuela ya es un problema para el resto del continente, en particular para los países de tránsito o los países que reciben a los migrantes venezolanos, como lo hemos dicho ahora, Colombia, Ecuador y Perú, un poco menos Chile, mucho menos Chile, pero en particular esos tres países, Ecuador, Perú y Colombia, han recibido una gran cantidad de migrantes. Estados Unidos también muchos, pero no hay que olvidar que en Estados Unidos por la frontera sur ha entrado la misma cantidad de cubanos que de venezolanos en un año, por una población que no tiene nada que ver en total. Eso indica la dimensión de la inmigración hacia Estados Unidos. Esa inmigración es tal hoy que mucha gente, como es el caso de los venezolanos, van a vivir a otros países, porque se quedan en camino. Por ejemplo, muchos cubanos se quedan ahora a vivir en México, porque no pueden seguir por muchos motivos, o porque no tienen más dinero, o por lo que sea. Y pasa lo mismo en los que llegaban por otras fronteras, que iban a Brasil y después subían. Entonces muchos se han ido a Uruguay, a Chile, y ahí se quedan. Entonces eso es el problema de la inmigración, que me parece un tema realmente muy importante. En cuanto al narcotráfico, eso es el problema, yo creo, más grave que conoce el continente, porque se ha expandido en todo el continente. Lo más evidente, digamos, la prueba de esto es que Costa Rica, que era el país más tranquilo de todo el continente, hoy tiene un nivel de criminalidad bastante alto, que ha subido de repente en los últimos años, y casi todo se debe al narcotráfico. Porque una cierta cantidad de droga pasa por Nicaragua, incluso una parte de la droga de Nicaragua se va hasta Rusia. Sí. El otro día en San Petersburgo se incautaron de 10 toneladas de cocaína colombiana que había llegado vía Nicaragua. Entonces, esa expansión del narcotráfico es realmente impactante. Yo creo que la multinacional de la droga es mucho más eficiente que cualquier otra multinacional, y con sus efectos colaterales muy, muy preocupantes en muchos países. Vale, como nos queda poco tiempo y sin duda uno de los problemas transversales también es el problema de las campañas de desinformación de Rusia, y sé que Rafa ha seguido este tema mucho, así que es un tema muy amplio y diferente según el país, ¿no? donde Rusia ejerce estas campañas de desinformación, pero si puedes decirnos algo, cómo esto realmente puede afectar la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en cierta forma hay una parte de la desinformación en Latinoamérica que tiene que ver con Chávez, aunque parezca mentira, ¿no? O sea, el vacío de Chávez, decía Bertrán que había cambiado petróleo por inmigrantes, pero sobre todo ha generado un gran vacío. Y el vacío de Chávez, entre otras cosas, ha afectado a la información porque RT y Sputnik se han quedado con toda la estructura informativa que tenía el chavismo durante muchos años. Un proyecto estratégico para el chavismo en Latinoamérica en el que habían metido miles de millones de dólares gracias al petróleo, y que de repente Rusia se ha quedado, podríamos decir, prácticamente gratuito. En muchos países de la región uno encuentra que son los mismos reporteros, los mismos editores, y esa red, esa primera red, se ha convertido en una primera fuente de desinformación. Rusia, en cierta forma, no necesitaba la desinformación en Latinoamérica por dos cosas: porque no necesitaba el soft power cuando tenía hard power, cuando había comprado una parte importante del país, o tenía por deudas o por distintos motivos un poder, podríamos decir, real, el otro es más real a veces, pero un poder físico, y porque la narrativa anticolonialista funcionaba muy bien y no se le aplicaba a Rusia. Ha habido un cambio radical con la invasión de Ucrania que ha
destrozado absolutamente la narrativa prorrusa en la región, porque el anticolonialismo ya no se podría identificar con Rusia y Rusia se había convertido en una potencia claramente colonialista que trataba. Y es eso lo que, en mi opinión, ha generado un cambio radical de la posición de Rusia y de la inversión de Rusia en desinformación en la región. Sí. En los últimos meses, podríamos decir ya casi años, o sea, casi año, Rusia ha hecho un esfuerzo concreto de desplazar agentes, de poner hubs, de dedicar empresas específicas a construir una nueva red dirigida directamente a desinformar en países estratégicos. Y en esos países estratégicos hay un elemento en común, que en casi todos ellos ha habido elecciones este año, va a haber elecciones. Sí. Uno de los grandes, o sea, yo creo que una de las grandes enseñanzas o aprendizajes de Rusia en las elecciones norteamericanas de 2016 es que tocar el nervio electoral puede que no sirva para cambiar a los gobernantes elegidos, pero introduce un instrumento de inestabilidad permanente, una falta de legitimidad de aquellos que han ganado la elección que hace que esa sombra de la duda se extienda durante todo su mandato. De ahí que, puestos a desinformar, si tú concentras tu desinformación en los procesos electorales, el daño que puedes causar, insisto, independientemente de que influyas o no influyas en los resultados, es mucho más demoledor para la estabilidad del país y, en último término, para la democracia. Nos quedamos sin tiempo, pero os doy a cada uno un minuto. Quizás algún segundo más, pero tenemos que acabar y mi última pregunta para los tres es cómo veis el futuro del Estado de Derecho y de la democracia en la región. Al comienzo Rafa dijo que no, si te he entendido bien, que es mejor enfocarse en los resultados y no solo en lo que es democracia formal, ¿no? en las elecciones, ¿no? Pero luego Bernard también ha dicho que algún día estos países puede que se convierten en democracias liberales, pero hoy por hoy la situación política es muy compleja y lo que nos ha explicado Carmen de Venezuela pues es bastante pesimista, ¿no? Entonces podéis acabar con un tono pesimista, pero también optimista. A ver, Carmen. No, yo optimista. No, no, mi visión de Venezuela no es pesimista, ojo. No, lamento verdad o sin impresión. Yo creo que, a ver, yo creo que Latinoamérica nos hemos enfocado sobre todo en los problemas. Bueno, de eso va, ¿no? Pero las oportunidades son inmensas. Las oportunidades son extraordinarias. O sea, Latinoamérica tiene el 40% de la biodiversidad del planeta está en Latinoamérica. La tercera parte del agua dulce del planeta está en Latinoamérica. La tercera parte de los bosques del mundo están en Latinoamérica. Las reservas más grandes de petróleo en Venezuela, mucho, pero también de gas. O sea, si el planeta va a evolucionar a un planeta más verde, se van a sustituir energía, pues la fuente de todo eso está en Latinoamérica. Latinoamérica produce algo así como el 80% del litio. Pero el Estado de Derecho que gestione esto, ¿cómo va a estar? Claro, Los de recursos no me preocupa. Justamente, entonces, pero esa es la cara del potencial. Y Latinoamérica es como una adolescente rebelde y díscola, pero que si tú puedes moldearla, pues vas a tener una adultez institucional y una democracia, porque al final la democracia es ese sistema de libertades, pues es un ecosistema de libertades donde entran las libertades económicas, el Estado de Derecho, o sea, eso creo que esa es la tarea y la oportunidad está en que es muy moldeable todavía Latinoamérica. Bernard, ¿cómo lo ves tú, la adolescente díscola? Sí, bueno, es cierto, en parte, pero yo creo que es un continente con diversas velocidades. Hay países que yo creo tienen más futuro que otros y eso no es solo privativo de América Latina, eso pasa también en los otros continentes.
Yo veo un futuro bastante bueno para México, en particular, pese a lo que está pasando ahora. Hablo ya de mediano plazo. Su frontera común con Estados Unidos es digamos, un elemento muy positivo a su favor. Entonces ahí yo creo que México está todavía en una fase ahora bastante negativa, pero que quizás dentro de 10 años o 20 años va a realmente entrar en un círculo virtuoso. Otros países yo creo que tienen un futuro también bastante positivo. Yo soy optimista para el Estado de Derecho en el caso de Colombia, de Chile y de Argentina. Argentina, claro, es un país que totalmente que no se sabe nunca lo que va a pasar porque se supo demasiado tiempo lo que estaba pasando. Pero ahora hemos entrado en una fase muy interesante, yo creo fascinante. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, incluso los que están en contra. Entonces, bueno, y Brasil, que es el país continente que tiene muchos de esos recursos, como los tiene Venezuela también, pero con una superficie mucho más amplia, yo creo que también es un Estado que va a ir hacia el desarrollo y la consolidación finalmente del Estado de Derecho. Claro, en el caso de Venezuela, lo hemos visto, si Venezuela hasta el año 98, del 58 al 98, tuvo su época de gloria, podría volver a tenerla. Esto yo creo que a pesar de lo que está pasando puede ocurrir, pero no soy ni realmente optimista ni muy pesimista. Vale. Rafa. Yo creo que el gran reto se ciñe, como decía Beltrán, en el medio plazo. O sea, el problema es que hay determinadas políticas que dan resultados inmediatos y que a veces generan falsas expectativas, yo creo. Y en cierta forma, creo que la gran oportunidad de América Latina es escarmentar en cabeza ajena. O sea, creo que vivimos una época en la que todos los regímenes pues, bolivarianos, si queremos llamarlo así, que explotaron a finales de los 90 y se han mantenido durante estos 20 años, están pasando crisis muy profundas. O sea, de alguna manera, la gente está viendo los resultados a medio plazo que generan ese tipo de políticas. Y Nicaragua, no solo Venezuela, bueno, Cuba, o sea, incluso Ecuador, podríamos decir, o Bolivia, son países que están en una situación dramática. Y en cierta forma yo creo que eso puede compensar la falta de perspectiva histórica que tienen otros países de América Latina. O sea, yo creo que una de las cosas que le está pasando a América Latina es que, de alguna manera, dicho y en términos formales, llevan mucho tiempo de democracia, y esto, que puede sonar raro, quiere decir que la gente no ha experimentado lo que no es vivir en democracia, y por tanto vuelven a mirar con cierta ilusión otros sistemas que le prometen respuestas aunque no sean formalmente democráticos. El hecho de ver que ese tipo de políticas no dan resultados, es más, dan resultados, perdón, pero dan resultados catastróficos, creo que es la gran esperanza de la región. Bueno, muchas gracias primero muchas gracias a vosotros, gracias a la financiación del Ministerio de Exteriores de este proyecto que nos posibilita organizar este tipo de diálogos. Es un tema muy grande, hemos tocado algunos puntos, por lo que seguiremos ocupándonos de ello. Gracias.